Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos a QU una vez mu s. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantuéstico, lleno de energía positiva y por supuesto con ganas de sumergirse en una nueva historia. Hoy amigos mos tengo algo que su copyright que les va a encantar, algo que estu causando revuelo en el mundo del espectáculo, algo que ha mantenido a miles, incluso dirua que millones, de personas al borde de sus asientos. Como ya abru en el eudo en el título, vamos a hablar sobre Burak Uzu párrafo y bit Inesliana Tagul. Prepur rense porque vamos a desentrar más menos a los detalles de ese supuesto reencuentro explosivo del que todo el mundo estuvo hablando. Vamos a analizar QU Copyright hay de cierto en todo este rumor, vamos a recordar por QU Copyright su relación superíndice 3N, o mu s bien, la falta de ella, siempre ha sido un tema de conversación superíndice 3N, y por supuesto, vamos a especular un poquito sobre lo que podrá significar para el futuro. Pero ojo que aquí vamos a hilar fino, porque la información que llega es un auténtico laberinto de dimes y diretes. Pero antes de que nos adentremos en este drama turco, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aku encontraru en las últimas noticias, los chismes mu s jugosos, y los anu lisis mu s profundos sobre sus celebridades favoritas. No se lo pueden perder. Asu que denle clic al botu superíndice 3 en rojo y a compu u con diéresis más menos en me en esta aventura. Que hoy vamos a ir a fondo. Ahora sin mu s preúmbulos, vamos a sumergirnos en el universo de Burak Ineslian. ¿Listos? Porque esto se va a poner interesante. Para entender la magnitud de este posible reencuentro primero tenemos que retroceder un poco y recordar la historia que hay detrás de estos dos talentos turcos. Burak Uzu párrafo y bit, el Galu N de Galanes, conocido por su papel en la exitosísima serie Kara Sevda, donde interpretó superíndice 3 al inolvidable Kemal. Ineslian Atagul, la talentosa actriz que dio vida a Nian en la misma serie, una mujer fuerte, decidida y con una química innegable con su coprotagonista. ¿Recuerdan Kara Sevda? Claro que su. Fue un fenu superíndice 3 meno mundial, una historia de amor apasionante, llena de obstáculos, intrigas y por supuesto, mucha tensión superíndice 3N. La serie catapultó superíndice 3 a Burak Ineslian a la fama internacional, convirtió copyright dolos en dos de los rostros mu s reconocidos de la televisión superíndice 3N turca. Pero más allá de la trama, Kara Sevda nos regaló momentos icónicos, diálogos que se grabaron en nuestra memoria y sobre todo, la sensación de que estábamos presenciando algo especial, algo que trascendía la pantalla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien en la pantalla la química entre Kemal y Nian era innegable, fuera de ella, la realidad era muy diferente. Desde el principio se rumoreó superíndice 3 que la relación superíndice 3N entre Burak y Ineslian no era precisamente la mu s cordial. De hecho se decua que había cierta tensión superíndice 3N, incluso algunos hablaban de una rivalidad. Rivalidad que por cierto alimentaba aún más el morbo y la curiosidad de los fans, que no paraban de buscar pistas y señales que confirmaran o desmintieran estos rumores. ¿Por QU Copyright? Bueno, aquí entran en juego varios factores. Por un lado, la fama repentina y la presión superíndice 3N mediática pueden ser difíciles de manejar. Imaginen tener a miles de personas opinando sobre cada uno de sus movimientos, analizando cada mirada, cada gesto. Eso sin duda puede afectar la dinámica entre dos personas, especialmente si ya existe cierta competencia. Y no solo la presión mediática, sino también la presión de los fans, que muchas veces idealizan las relaciones de los actores y exigen que su vida real se parezca a la de sus personajes. Por otro lado, también copyright N hay que tener en cuenta las personalidades de Burak y Ineslian. Ambos son actores muy talentosos con mucha ambición superíndice 3N y un fuerte deseo de destacar. Es posible que en algún momento hayan chocado en sus mu copyright todos de trabajo o en su visión superíndice 3N de CEU superíndice 3 mo debo a ser interpretada la historia. Recordemos que el proceso creativo de una serie o película puede ser muy intenso y generar fricciones entre los actores, especialmente cuando hay visiones diferentes sobre cómo abordar un personaje o una escena. Además, no podemos olvidar que en ese momento Burak estaba en una relación superíndice 3N con Fariye Evcen, con quien luego se casó superíndice 3.
Y como suele suceder en estos casos, los fans, y también copyright en los medios, empezaron a especular sobre la posible existencia de una tensión superíndice 3N entre Neslihan y Farille. Se analizaban cada una de sus interacciones en redes sociales, se buscaban dobles sentidos en sus declaraciones, se creaban teorías conspirativas sobre su supuesta rivalidad. Un verdadero culebro superíndice 3N. Un culebrón digno de ser contado en una serie. Y es que la vida real de los famosos a veces supera la ficción. Lo cierto es que después copyright S de Karasevda, Burak y Neslihan no volvieron a trabajar juntos. Cada uno siguió superíndice 3 su propio camino, protagonizando diferentes proyectos y consolidando a UNMU-S sus carreras. Sin embargo, el rumor de su mala relación superíndice 3N siempre estuvo presente, como una sombra que los perseguía. Y es que cuando una historia de este calibre se queda en el aire, los fans no la olvidan y siempre esperan un desenlace. Y ahora, después copyright S de aún más menos os, surge la noticia de este reencuentro explosivo. ¿Qué copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, hasta el momento, no hay una confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos actores. Sin embargo, varias fuentes cercanas a la industria del entretenimiento turco aseguran que Burak y Neslihan han estado en contacto y que incluso han mantenido algunas reuniones secretas. Reuniones secretas que, por supuesto, han desatado todo tipo de especulaciones y rumores. ¿De qué copyright se trata este reencuentro? Ahí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N. Algunos dicen que podrá tratarse de un nuevo proyecto juntos, una serie o una película que los vuelva a unir en la pantalla. Un proyecto que sin duda generaría una gran expectación y rompería récords de audiencia. Otros MUSSQ copyrighticos creen que simplemente se trata de una reunión superíndice 3N amistosa, una oportunidad para dejar atrás ese viejos rencores y empezar de cero. Una reconciliación que, aunque menos emocionante que un nuevo proyecto, sería igualmente bien recibida por los fans. También copyright N hay quienes sugieren que este reencuentro podrá estar motivado por razones profesionales. Quizá Burak y Neslihan se han dado cuenta de que juntos son una fuerza imparable, una combinación superíndice 3N que garantiza el U con diéresis copyright cito. Después copyright S de todo, Karasevda fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial gracias, en gran parte, a la química entre ellos. Y es que a veces el talento y la química entre dos actores son la clave para el éxito de un proyecto. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que este posible reencuentro ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans. Muchos más menos han con volver a ver a Burak y Neslihan juntos en la pantalla, interpretando una nueva historia de amor o por Q copyright no, un drama lleno de intrigas y secretos. Un drama que si está bien escrito y dirigido podría superar el éxito de Karasevda. Pero Q copyright tan probable es que esto suceda. Bueno, a Q es donde tenemos que ser realistas. A pesar de los rumores y las especulaciones, no hay nada confirmado. Y aunque Burak y Neslihan hayan estado en contacto, eso no significa necesariamente que vayan a trabajar juntos en el futuro. Hay muchos factores que pueden influir en esta decisión superíndice 3N. Por un lado, sus compromisos profesionales. Ambos actores tienen agendas muy apretadas, con proyectos en marcha y otros en desarrollo. No es fácil encontrar un hueco en sus agendas para embarcarse en un nuevo proyecto juntos. Además, hay que tener en cuenta que los proyectos cinematográficos y televisivos requieren una gran inversión de tiempo y esfuerzo, por lo que es fundamental que ambos actores estén completamente comprometidos con el proyecto. Por otro lado, también copyright N hay que tener en cuenta sus respectivas vidas personales. Como mencionó copyright antes, Burak estuvo casado con Farille Evcen y tienen un hijo. Es posible que con diéresis copyright L no quiera generar controversia o poner en riesgo su matrimonio trabajando de nuevo con Neslihan. La estabilidad familiar es un factor importante para muchos actores, y es comprensible que Burak quiera proteger su matrimonio. Y por supuesto, también copyright N esto, la cuestión superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre ellos. Si realmente existe una mala relación superíndice 3N, o si simplemente no se sienten CU superíndice 3 modos trabajando juntos, es poco probable que acepten un nuevo proyecto. La comodidad y la buena relación entre los actores son fundamentales para crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. Pero pongámonos un poco más conspirativos. ¿Y si todo esto es una estrategia de marketing?
¿Y si los rumores del reencuentro han sido orquestados por sus representantes para generar expectación y aumentar su caché? En el mundo del espectáculo, nada es descartable, y a veces las estrategias de marketing son tan elaboradas que nos cuesta distinguirlas de la realidad. Además, no podemos ignorar el factor económico. Un proyecto que reuniera a Burak y Neslihan generaría una gran cantidad de dinero, tanto para los actores como para las productoras. El poder del dinero es un factor importante en muchas decisiones del mundo del espectáculo, y es posible que este reencuentro esté impulsado por intereses económicos. En resumen, amigos MOS, el reencuentro explosivo entre Burak Uzupárrafoibit y Neslihan Atagul es, por ahora, solo un rumor. No hay nada confirmado, y hay muchos obstáculos que podrán impedir que se concrete. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans siguen show más menos ando con volver a ver a estos dos talentosos actores juntos en la pantalla. Y ahora, para recapitular un poco, hemos hablado sobre el supuesto reencuentro entre Burak y Neslihan, recordando su historia en Karasevda, y los rumores sobre su mala relación superíndice 3N. Hemos analizado las posibles razones de este reencuentro y las probabilidades de que se concrete. Hemos sopesado los pros y los contras, los rumores y las verdades a medias, y hemos intentado discernir qué hay de cierto en toda esta historia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. A mí me ha encantado compartir esta información superíndice 3N con ustedes y, como siempre, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Les gustaría ver a Burak y Neslihan juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no se corten. Quiero leer sus teorías más locas y sus predicciones más audaces. Y ahora antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más aventuras. Que aquí siempre tenemos salseo del bueno. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, manténganse informados y no se crean todo lo que leen. Porque en el mundo del espectáculo, a veces la realidad supera la ficción, y a veces la ficción se disfraza de realidad. Adiós.